Gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, impresionada por la audiencia. Es maravilloso tenernos a todos en Barcelona. Y también decir que después de todo lo que se ha presentado esta mañana, con toda la nueva tecnología, con todo lo que nos viene, es como, esta charla a mí me parece como muy vintage, pero sobre todo la mía, que viene a ser como el repaso de la cartilla y la reflexión. Pero bueno, hay que hacerlo. Alguien tiene que venir y decir que está pasando algo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo primero que vemos desde mitad de los 90 es una caída impresionante a 1/3 del uso de la cirugía filtrante clásica. Eso no se ve compensado con las nuevas cirugías y también se ha visto en el Medicare. O sea, tanto en Europa como en Estados Unidos, la trabeculectomía ha caído en picado y el punto de inflexión es a mitad de los 90. Todavía no han salido los MICs. Lo que ha salido es nueva medicación. Nueva medicación eficaz, efectiva, interesante y aditiva. Y eso ha llevado a las politerapias. Y las politerapias han sido tan interesantes, han gustado tanto, que nos han llevado, pues como diría Cervantes, de estos polvos, estos barros, a estos ojos. Y estos ojos empezamos a ver con demasiada frecuencia en la consulta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos aquí? En principio, llegamos a cosas irreversibles y nos debería hacer recapacitar. Todos sabemos, a través de estudios tanto en animales, humanos, en vivo, in vitro, a través de la citología de pruebas funcionales, que estos cambios están relacionados tanto directa como indirectamente con el uso del BAC, del benzalconio. Y entonces, ¿por qué seguimos? ¿Qué está pasando? Porque estamos teniendo realmente cambios irreversibles. En pacientes que después de la cirugía el glaucoma ya no es un problema y pasa a ser un paciente grave de superficie. ¿Por qué? ¿Es que somos descuidados? ¿Qué nos ocurre? En primer lugar está el paciente. Se ha demostrado y se ha visto con la revisión Cochrane, que se presentó en las guías de las buenas prácticas clínicas que hizo el Ministerio de Sanidad, que los pacientes otorgan mayor valor a los beneficios de retrasar la cirugía que a la aparición de los efectos adversos medicamentosos. O sea, el paciente no quiere cirugía. Si además sumamos que la politerapia provoca hipoestesia corneal, incluso la presencia de una queratitis neurotrófica subclínica, por la disminución de la capa de fibras nerviosas en la córnea subtarsal, además al paciente no le molesta, para él todo se reduce a un problema estético y te dice, no, yo sigo, a mí no me molesta nada. Y la cirugía se retrasa, el paciente presiona. El glaucoma presiona, porque el glaucoma pide más y más. Pide más medicación, ¿por qué? Primero, porque cuando progresa, nuestras presiones objetivo bajan y necesitamos más medicación. Y los estudios nos están diciendo que tenemos que apuntar a presiones más bajas. Y además, que también la presión aumenta. Y aumenta por varios motivos. Uno, por la progresión natural de la enfermedad, la alteración natural del trabéculo, que nunca irá mejor, si acaso envejecerá más. Por otro lado está la taquifilaxia, que nunca debemos olvidar. Hay un 30% de taquifilaxia al beta-bloqueante. Y por último, algo muy interesado, presentado por Baudouin para entrar en la Academia Americana de Glaucoma, en que el BAC también actúa sobre el trabéculo. Y si damos politerapias con BAC, acabaremos alterando también el trabéculo. O sea, todo nos lleva a que es el monstruo de las galletas, cada vez quiere más. Y una tercera causa nos afecta a nosotros. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? ¿Estamos contentos con nuestras opciones terapéuticas? Ahora viene un punto de inflexión con las MIC, pero hasta ahora con la cirugía filtrante lo que teníamos eran bastantes problemas. No era un producto que vendiéramos bien en la consulta, tampoco nos apetecía mucho. Tenemos complicaciones peroperatorias, sobre todo postoperatorias e incluso a largo plazo, y además no tenemos un éxito del 100%. ¿Quién vende este producto con gusto? Si miramos el CIGS, el 19% de los pacientes que les había tocado operarse, en el grupo que les había tocado operarse, cuando tocó el segundo ojo dijo que no. Y sobre todo esto pasó en aquellos que habían tenido hipotonía. Por lo tanto, ahí estamos. Ha sido como una afluencia de ríos en el mar y nos ha llevado a situaciones con ojos rojos que si ya no nos apetecía operar y ya el paciente no quería, ahora además la operación funcionará peor. Y también sabemos que ese BAC altera los resultados
de la cirugía. Es un estudio muy antiguo, cuando había pocos colirios, pero es un estudio muy interesante porque te relaciona el fracaso con el número de colirios, con el tiempo que se ha dado y con la infiltración inflamatoria que han producido tanto en el epitelio como en la sustancia propia conjuntival. Más recientemente, también tenemos la relación entre la cantidad de BAC ya directamente y el resultado quirúrgico, con una relación directa de más BAC, más fracaso quirúrgico. Estamos con un pez que se muerde la cola, hemos de ir con cuidado. ¿Y qué hemos hecho? Porque, claro, nosotros también intentamos hacer lo nuestro en la consulta, pues lo que hemos hecho es añadir los antimetabolitos. Y ahora, como podemos ver, ya casi todos, es algo inherente a la cirugía filtrante, que usemos algún tipo de anticicatrizante. Aunque nos den más complicaciones y aunque haya aparecido en nuestro cartel de complicaciones la hipotonía postoperatoria que nos agobia a todos tanto. Y mi pregunta, y a lo que hablaba al principio, a nuestra reflexión, ¿podemos mejorar esta estrategia? ¿Qué podemos hacer? Y todos tendríamos que parar un momento en nuestras consultas y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué tengo que hacer? Primero, ser consciente de que existe el BAC y que el BAC tiene una serie de efectos en los tratamientos crónicos. Si vamos a dar un tratamiento crónico para mucho tiempo, tenemos que pensarlo. También tenemos que ser conscientes que hay cierta reversibilidad. Por lo tanto, también podemos retirarlo cuando lo consideremos adecuado, pero hemos de estar atentos, sobre todo estar muy atentos. También podemos decidir, bueno, pues ya de entrada bajo el BAC total que doy y utilizo las combinaciones fijas o bien utilizo conservantes más respetuosos con la superficie. Hemos de pensar que los conservantes más respetuosos con la superficie tampoco son inertes, pero desde luego son mucho mejores. O podemos no usar BAC, no usarlo. Y tenemos opciones, tenemos monodosis en muchos medicamentos y tenemos el sistema BAC, que también nos lo permite. O sea que tenemos que reflexionar y saber lo que estamos haciendo. Pero además podemos hacer más por estos pacientes. Si queremos que estos pacientes puedan usar la medicación por tiempo largo, planteemos un tratamiento bien dado. Nadie se le ocurriría dar un tratamiento esteroideo sin protección gástrica. Entonces hemos de pensar en toda la patología añadida, verla, diagnosticarla, tratarla de forma específica y además cuidar la superficie, distinguir lo que tiene cada paciente para ir a por ello, estar atentos y cuidar la superficie. Como daríamos un protector gástrico a un paciente que le damos cierta medicación de forma crónica. Tenemos la limpieza palpebral para retirar los restos, para que el borde palpebral no tenga restos de colirios ni escamas que nos obstruyan las meugonio. Tenemos las lágrimas sin conservantes, con vitamina A, sí, no. Podemos luego discutir esto es mucho más largo y tenemos que decirles que aumenten la humedad ambiental, que no estén en sufrimiento. Y luego algo muy importante. Si queremos ser reflexivos y poder actuar en consecuencia, tenemos que poder observar a nuestros pacientes y además graduarlos, saber si están en peligro o no lo están. Y eso tenemos que empezar a implantarlo en nuestras consultas de glaucoma. Aunque no seamos médicos de córnea, tenemos que aprender un mínimo para estar alertas. Tenemos que saber hacer una mínima exploración de la superficie. Si tenemos más cosas, pues estupendo, allá. Hay quien tiene unidades de superficie muy sofisticadas y que tiene aparataje. Y también tenemos que estar al tanto de que el OSDI, que es el reflejo de lo que el paciente se queja, está enmascarado. O sea que si nos vamos a fiar de lo que los pacientes nos dicen, entre las pocas ganas que tiene de operarse y lo poco que lo nota, vamos a ir por un camino muy desencaminado. Tenemos que observar y mirar. Y para eso tenemos una serie de tablas, que también los glaucomatólogos tenemos que transformarlas. Porque nuestros pacientes no cumple los primeros 3 criterios. Primero, porque la hiperemia conjuntiva en los pacientes que llevan prostaglandinas no va a ser solo por problema de superficie y por el BAC, ni por el ojo seco. Tampoco vamos a tener las quejas, como he comentado, del paciente del ojo seco, van a ser diferentes. Por lo tanto, tendríamos que adaptar estas tablas y centrarnos realmente en los test que nos van a dar provecho de forma rápida, que son el Schreiber y el Wood, algo inespecíficos, y desde luego el Oxford tras 2 minutos de tinte o la lisamina tras 1 minuto de tinte. Y deberíamos estar acostumbrados a hacerlo de forma periódica a nuestros pacientes. Cuando vemos esta gráfica, que es la que sacas de internet y sacas en todos los libros, te coge mareo. Al glaucomatólogo le coge y dice, bueno, nada más me falta esto. Ahora tengo el angio, el OCT, me miro montones de cosas y ahora además tengo que mirarme esa tabla que no hay quien se la coma, contando puntitos. Entonces, la doctora Vendrell en la consulta nos hizo
Pues una serie de adaptación en la unidad de ojo seco para que nosotros pudiéramos poner la alerta rápida. Bueno, pues esto es mucho más fácil de leer. Tenemos algún punto, puntitos sueltos, puntos que confluyen o un ojo un desastre. Y esto es muy fácil de aprender, porque aumentamos la gravedad cuando aparecen filamentos, pero tenemos un punto de corte muy fácil y muy rápido. Puntos que confluyen y puntos que no confluyen. Y ahí tenemos el antes y el después, el estadio 1 del 2, que es el que cambiará nuestra actitud. Cuando tenemos todavía estadios de Oxford por debajo de 2, que sería uno de los test más rápidos para nosotros, tenemos que actuar. Y tenemos que actuar intentando quitar todos los conservantes, si es que los llevan, si no los llevan estupendo, cuidando la lágrima e insistiendo en la limpieza palpebral. Y vigilar muy bien al paciente, no solo su presión, sino cómo está su superficie, porque nos va a empeorar, van a aparecer folículos o va a aparecer problemas añadidos a los que tenemos que estar alertas. Cuando estos aparecen, realmente no debemos pasar de la raya. Hemos de retirar todos los conservantes y eso puede llevar a que la presión ya no se controle y a tomar ciertas actitudes. Si llevan pocos colirios, la trabeculoplastia láser. Si llevan más cosas, deberíamos pensar ya en la cirugía. Si vamos a hacer cirugía, nos hemos de replantear si estos pacientes van a necesitar un tratamiento prequirúrgico. Y esto es bastante controvertido y lo estamos empezando a implementar en nuestras consultas. Los que podemos, los que vamos a salto de mata en hospitales con muchos pacientes, esto es difícil de implementar, pero quizá tendríamos que pensarlo. Se puede poner colirios de antiinflamatorios no esteroideos, esteroideos si sabemos que no son corticorrespondedores. Podemos dar pulsos de corticoterapia muy corta para evitar los respondedores junto con ciclosporina A. Y sabemos que la ciclosporina A mejora, aunque muy lentamente porque necesita 3 meses, todos los parámetros del ojo seco. O en estos pacientes, si no mejoran, tenemos que pensar que hay más cosas. Y no podemos dejar a un paciente con sufrimiento corneal abandonado para que llegue a problemas irreversibles. Nosotros estamos utilizando el suero autólogo enriquecido y estamos realmente muy satisfechos, pero cada uno tiene otras técnicas en sus consultas que pueda utilizar. Solo concluyo que hay que recordar y hay que reflexionar que la politerapia hipotensora no es inocua, que es necesario el uso responsable de los colirios con BAC, del BAC concretamente, que con menos BAC el tratamiento es más respetuoso con la superficie, que necesitamos implementar un sistema de detección de cambios de superficie y que los lubricantes antiinflamatorios, inmunomoduladores, incluso los restauradores, nos ayudan a proteger la superficie. Y quizá tengamos que pensar antes en la cirugía, sobre todo porque ahora el escalón entre la medicación y la cirugía incisional es menor, tenemos todas las MICs por en medio. Y que cuidar la superficie nos va a permitir mejorar el tratamiento del glaucoma y la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.